Vale, muchachos, aceptan que esta reunión se graba y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube. Sí, listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a llevar a la práctica, como se los anuncié en principio, quienes ya habían, digamos, llegado puntualmente. Vamos a hacer una práctica, ¿cierto? Con estos audios que ustedes tienen que grabar. Por eso realmente exhorto a todos a que hagan esa actividad, a que tengan su listado de palabras, su relato y su audio. Porque digamos que va a haber una pequeña actividad que ya les explico de qué trata. La idea es como irnos acercando a esta labor de la transcripción. Ay, bueno, yo quería compartir con ustedes algo que me pasó, digamos, utilizando el teclado de Google, el Gboard. Entonces, por ejemplo, estoy aquí en WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp. Y pues bueno, ustedes tienen conocimiento, esto no es ningún misterio, que estos micrófonos que se encuentran aquí, ¿cierto? Espero lo vean. Eso me permite dictarle: hola, buenos días. Y pues allí se escribe, ¿no? Lo que acabo de decir. Vale. El asunto es que ayer por primera vez en la vida me solicitaron aquí una autorización. Y esa autorización era bastante específica. La autorización decía lo siguiente. Ya se las voy a mostrar. Screenshot. ¿Dónde está eso? Capturas. Vean, decía: mejora el dictado por voz para todos. Cuando le hablas a Gboard, puedes proporcionar fragmentos de lo que dices para mejorar la tecnología del servicio. Y entonces allí me pedían, este es como el pantallazo. Y pues lo que le piden a uno básicamente es su consentimiento para que pequeñas muestras de voz sean utilizadas por una gran base de datos que alimenta una gran red neuronal, y con eso digamos que se va nutriendo a sí mismo ese algoritmo que permite la transcripción automática de voz a texto. Pero nuevamente, sí, insisto, digamos que para comprender esto bien, nosotros tenemos que empezar a entender la idea de cómo se segmenta o cómo un computador empieza a recibir, ¿cierto?, el input que asocia directamente al sonido. Y eso es lo que vamos a ver hoy, digamos, a partir de Pratt como interfaz. ¿Listo? ¿Cómo es que es posible, digamos, que se segmente esta información? ¿Y cómo es posible que un computador, digamos, a partir de la onda de sonido que nosotros emitimos, ya logre asociarlo a una grafía, a una lengua, ¿cierto? Y pues a una información específica que expresa escrita. Listo. Entonces, Daniel, esta pregunta es dirigida a usted explícitamente. Daniel Esteban, ¿acepta que utilicemos, digamos, ese audio que nos envió para hacer aquí un pequeño ejercicio en clase? Bueno, me agrada el suspenso. ¿Sí? Vale. Vale, no hay problema. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a partir por alguna serie de precisiones. Quiero que vean lo siguiente. Cuando yo abro Pratt, si ustedes, digamos, no lo tienen instalado, les sugiero que este es el punto, digamos, en el que lo instalen. Ustedes van al link pratt.org, donde se encuentran con este link. Y allí pueden ir a Download Pratt, dependiendo de su sistema operativo, si es Linux, Windows o Mac. Pues allí ustedes lo seleccionan. Deben tener muy en cuenta cómo la arquitectura de su computador es muy probable, o lo más probable es que sea, digamos, de 64 bits. Esto como lo saben, pues ustedes van aquí al inicio, digamos, este botón de acá, inicio, el de siempre, el de toda la vida, y buscan esto que se llamaba como mi PC o equipo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar equipo. Cuando vamos a equipo, pueden dar clic derecho sobre equipo y le dan propiedades. Esperamos, digamos, que eso se cargue. Y una vez van a propiedades, ustedes pueden mirar en la arquitectura. Ustedes ven aquí donde dice sistema, tipo de sistema, y aquí dice sistema operativo de 64 bits. O de 32, pues no sé, después de que alguien no lo supiera, pero bueno, el caso es que ese es el procedimiento para saber cuál de estos dos descargar. Una vez ustedes descargan Plata, eso realmente es como un PDF, ¿sí? Eso no pesa mucho.
y lo que se descarga es un ejecutable. Entonces, ese ejecutable ustedes lo pueden dejar donde mejor convengan. Es este archivo, es un único archivo. Creo que lo tienen que extraer de una carpeta, pero bueno, eso no tiene ningún complique. Una vez lo abrimos, pues ya sabemos, Prad Pictures, que es la que acabo de cerrar, y Prad Objects. Acá ustedes pueden abrir los distintos tipos de archivo que soporta Prad. Entonces, si ustedes tienen un archivo corto como el que vamos a trabajar, vamos a Read from File y acá vamos a seleccionar nuestro archivo. Sabemos que es este archivo de Bucaro, 12 y demás. El asunto es que lo sabemos porque es el único archivo que yo acabo de descargar. Pero digamos que en términos metodológicos, lo más adecuado al momento de entrar a trabajar con estos archivos es tener ya una codificación previa. ¿Listo? Y esa codificación se hace, digamos, a partir de una serie de, llamémosle así, metadatos que se van a asociar al archivo. ¿Listo? Entonces, digamos que yo creo que les puedo mostrar un ejemplo de estos metadatos. Nuestra codificación. No, ¿esto dónde es que está? Ensayo analítico, borradores, datos. Acá. Digamos que esta es una forma de organizar el corpus. Entonces, yo lo que les estoy mostrando ahí es pues una base de datos normal de Excel. Pues digamos que estas son Google Sheets de Drive. Entonces, bueno, aquí ustedes lo que pueden ver es como una posible forma, ¿cierto? Y digamos que esta posible forma atiende a información que es, digamos, esencial para la organización de datos. Entonces, por lo menos lo que vemos acá es que hay un registro de colaboradores y ese registro tiene en cuenta, primero, la lengua, cosa que es importantísimo para nosotros, aunque se infiera que es español al escuchar, no hay como tener, digamos, ya organizado esto. Digamos que como criterio personal para mí era importante el origen del hablante cuando yo estaba haciendo esto. El sexo del hablante también era relevante, la edad y la fecha de recolección de datos junto, digamos, a la ubicación, pero no en términos geográficos, sino de dónde se encuentra esta información. Digamos que con esta información base o con estos datos es que yo empiezo a construir, digamos, el nombre del archivo. Entonces yo tengo estas convenciones que asocio a cada uno, digamos, de estos registros. Entonces tengo español, Soacha, hombre, 25 años, digamos que abajo es porque no tengo certeza de 20 cuántos años tiene, pero sé que está sobre los 20, y está la fecha de recolección de los datos. Hay otras situaciones, digamos, esto es un trabajo de fonología del español, ¿cierto? Y en esa medida, digamos que yo había definido ciertas variables como español de Bogotá, o por lo menos del altiplano cundiboyacense, ¿sí? Listo. El asunto, ¿cuál es? Que digamos que si ustedes están realizando trabajos con otras lenguas, es importante que ustedes no solo mencionen el origen, digamos, la región de la cual proviene su colaborador, sino también la región en la que se tomaron los datos, porque esto puede ser, digamos, relevante en casos de contacto, en casos de etnolingüística, sí, siempre va a ser relevante, digamos, el proceso de migración. En el caso particular de la investigación que yo estaba realizando, no, digamos que esto no era así como una gran condición, entonces por eso no está notada esa información aquí. Esto ustedes igual lo pueden encontrar en protocolos que existen para bases de datos en lingüística como el DOBES, que es como un gran archivo de información lingüística, o pues digamos que directamente el Max Planck Institute tiene creo que el DOBES hace parte del Max Planck Institute, pero bueno, el caso es que hay una biblioteca específica de datos de lingüística y ellos igual tienen, digamos así, codificados sus audios. Ahora, ¿cuál es el asunto? Pues que esta codificación, digamos,
tiene que llegar a esta sintaxis, digo, o sea, se necesita una sintaxis y la sintaxis es bastante sencilla. Digamos, en este caso, yo utilizo en orden cada una de estas convenciones y las concateno utilizando un guión bajo. Así yo tengo, digamos, este nombre de archivo. Por ejemplo, para el caso específico, digamos, de Daniel. Daniel, en su audio sabemos que hay español, ¿cierto? Entonces podemos ponerlo aquí como ejemplo, español. David, usted, David, no, perdón, Daniel. Sí, espere ya. Sí, Daniel Esteban. ¿Usted es originario de dónde? De Tena, Cundinamarca. Tena, Cundinamarca. Listo. Digamos que su sexo lo infiero, ¿no? Como masculino. Digamos que aquí el asunto del sexo sí es muy, digamos, muy ligado a las características biológicas, no como tal al autorreconocimiento, a la autodefinición, ¿cierto? Del género, que esto ya es, digamos, otro concepto. Sin embargo, ustedes como investigadores tienen que saber que en estos tiempos la cosa es mucho más volátil en este aspecto y si es bueno, digamos, que se reconozca, bueno, y tú, cómo te defines y toda la cosa. El asunto es que si nosotros vemos como investigadores, nosotros necesitamos, digamos, agrupar en términos biológicos, ¿sí? La información. Sin embargo, siempre va a haber como casillas de observación o casillas de observaciones en las que eso se puede notar. Daniel, ¿usted cuántos años tiene? 20. Vale. Y digamos que esto lo grabó, ¿qué día? El mismo martes. Vale, eso quiere decir que es el martes 13 de abril del 2021. Entonces nosotros vamos a seguir esta secuencia. Ah, no, perdón, 04, 13. Listo. Digamos que una vez yo hice esto, pues ya tengo como la convención sencilla, ¿no? Esto es un ejemplo, yo ya lo borro porque igual, digamos que esto es una base de datos de otro lugar. Bueno, entonces yo creo mi convención, ya sé que es español, listo, entonces español. Puedo colocarla acá como ten, para hacerlo corto, hombre, 20 años y la fecha. Una vez hice eso, pues lo único que necesito, digamos, es tener en cuenta que la sintaxis del nombre del archivo. El asunto es que esto va a servir para nombrar el archivo. ¿Listo? Pues así lo voy a nombrar. Digamos que esto, ¿cuándo va a ser útil? Cuando yo ya tenga muchos audios. Entonces yo ya sé que este hablante proviene de Tena, ¿cierto? Es un hombre, tiene 20 años y estos datos corresponden al 2021. Esta información va a ser pues de suma utilidad, la verdad, cuando ya ustedes tengan que organizar datos. Vean, esta es una posible codificación, ya aquí no tengo un archivo, digamos, de Bucaro, que todos vamos a, pues, hombre, si yo tengo 60 archivos de Bucaro, ¿cómo yo discrimino entre uno y otro? ¿Cierto? Digamos que ya borré sus datos de aquí para que esté tranquilo. Daniel, que eso no va a ser utilizado sin su consentimiento en nada. Salvo para esta clase. Bueno, digamos que eso tiene que ver con la codificación o con la organización de archivos. ¿Y esto por qué lo estamos viendo al momento? Porque nosotros vamos a empezar, digamos, a transcribir. Nosotros tenemos que ir, digamos, desarrollando esa habilidad para ligarla, digamos, a las tecnologías como las que les presentaba en un principio del Gboard y esos sistemas de transcripción automáticos. Bueno, entonces voy yo a Prat y ahora sí le doy a abrir mi archivo. En Prat, digamos que a esto se le atribuye una extensión. Ustedes se dan cuenta que aquí se lista, digamos, en Prat el nombre y se pone como 1.sound, pues porque Prat de entrada, digamos, define el tipo de objeto con el que estamos trabajando. Cuando trabajamos en Prat, trabajamos con objetos. Digamos que esa es la forma en la que nosotros nos referimos a los archivos que allí cargamos. ¿Listo? Bueno. Al momento es claro para todos cómo se carga un archivo en Prat y cómo se realiza la codificación, digamos, del nombre de ese archivo. Quiero que levanten su manito y hagan alguna señal de que están allí vivos. Listo.
Vale, gracias. Bien, listo. Entonces, esa es una primera consideración técnica. Nosotros podemos ya, una vez cargamos a Prat, bueno, y más bien la pregunta, si alguien tiene dudas, no dude digamos, interrumpir. Yo tengo una duda, profesor. Señor William, hola. Ahorita tenemos que, bueno, yo todavía no he grabado mi archivo. Ahorita tendríamos que grabarlo para poder hacer este taller o hoy va a ser simplemente como una explicación. Digamos que hoy de mi voz, digamos, y aquí no en mis manos, sino más bien en mi teclado y mouse, vamos a trabajar con los datos que nos ha provisto Daniel y eventualmente con los datos, o sea, digamos, si lo hacemos muy rápido y podemos procesar, digamos, otro hablante, pues lo haríamos con otro hablante. Pero hoy puntualmente ustedes no van a trabajar sus propios audios, digamos, lo van a hacer luego. Pero sí es bueno que lo haga, que grabe su relato y su lista de palabras. Eso es una cosa que se me olvidó decirles y digamos pues que ya estamos un poco sobre el tiempo y no sé, de pronto alguien lo hizo, alguien grabó la lista de palabras o solo grabaron el relato. Solo el relato, sí, sí, me lo supuse porque creo que la instrucción no fue así como explícita. Pero sí, es bueno, digamos, que el listado de palabras también sea grabado. Bueno, antes de proceder, digamos, ya aquí, digamos, tenemos en la ventana de objetos, ustedes pueden ver en Prat mi ventana, mi pantalla, ¿cierto? Idealmente, esos serían audios separados, ¿listo? Ya vamos a ver por qué. Porque eso tiene que ver, digamos, con las tareas específicas que ustedes le proponen a un hablante. Y si ustedes necesitan, digamos, comparar distintos tipos de habla, no es lo mismo leer un listado de palabras, digamos, pronunciadas o proferidas solitas, sin un contexto, ¿cierto? Que, digamos, la lectura de un relato. Entonces, todo eso es importante organizarlo en distintos archivos, ¿listo? La organización en estos temas sí es muy importante para que, digamos, el procesamiento de información sea posible y después eso se puede integrar con otros sistemas más grandes, ¿sí? Digamos que esta es la forma de empezar a hacer bases de datos desde pequeños, digamos, archivos. Lo ideal, en serio, es que a final de semestre ustedes tengan una base de datos propia, ¿sí? Con datos que ustedes mismos hayan transcrito a lo largo de las distintas actividades que se van a realizar. Digamos que el taller número 1 puede ser muy bonito en términos de definiciones y eso, pero al principio es una actividad muy sencilla, o sea, es como la primera actividad, digamos, de evaluación en la cual solo se les pide como defina, pero es que si ustedes se ponen a pensar, un curso de este tipo no es solo para, digamos, que usted haga sus tareitas ahí de, ay, vamos a definir, sino que usted ya entre, digamos, a trabajar con datos, con información, ¿sí? Que usted ya empiece a investigar, empiece a hacer una serie de cosas, pues que lo preparen, digamos, para la vida más allá de la clase. Entonces, por eso, digamos, bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Una vez se lista nuestro objeto en la ventana de objetos, ¿cierto? Yo ya lo puedo ver y editar, precisamente como dice este menú aquí, View and Edit. Listo, entonces lo abrimos, tenemos la voz de Daniel Esteban. ¿Cómo comprobamos esto? Digamos que hay una serie de comandos para trabajar en Prat. El primero es, ustedes conocen la tecla tabular, ¿cierto? La tecla tabular es esta que son como dos flechas contrarias con una barrita al final de cada flecha, ¿no? Entonces, pues hombre, vamos a hacerlo así como en los viejos tiempos. Vamos a mostrar aquí en la cámara la tecla tabular. La tecla tabular es esta, ¿cierto? Una vez yo oprimo esto. Paco Viera, hombre malo, con un Pauso, palo y reproduzco. una bala. Y una fiera, Paco. ¿Listo? Bueno, primer botón. Digamos que eso también lo podemos reproducir abajo, directamente haciendo clic en estas secciones. Ustedes ven allí mi mouse, le voy a dar esto a ocultar. Bueno, esto es mi mouse. Y ustedes ven, digamos, como todas estas barras, ¿no? Entonces tenemos la duración total. Si yo doy clic en esa duración total, se reproduce todo el audio.
Ahora, como yo me puedo acercar en Prat, para acercarme yo oprimo control N, digamos que hago una selección con clic sostenido, digamos que realizo la selección de esta área, y una vez yo hago eso, con control más N, yo me acerco a esa área específica. Miren, voy a oprimir control N y llegué a esa área específica. Entonces aquí ustedes ven cómo ahora hay un desfase, una diferencia entre la duración total del audio y la duración de la parte que es visible. El audio tiene una duración total de 27 segundos, 27,058 segundos, y esta parte que estamos viendo tiene una duración de 2,98 segundos. Bien, digamos que si yo quiero solo reproducir lo que veo, le doy clic Y en una fiera, Paco Viera, en su sala capturó. Facebook Pod y ahí pues solo se va a reproducir esto, ¿listo? Si yo hago una selección, ustedes se van a dar cuenta que se crea en la primera, digamos en la primera barra en orden descendente, ¿cierto? Una nueva segmentación, entonces tengo 3 partes, cada una con su duración, digamos en términos de segundos, entonces yo Y puedo una fiera, reproducir Paco Viera, en su sala cualquiera capturó. de ellas, ¿listo? Digamos que eso es lo primero para aprender cómo escuchar esto que estamos viendo en Prat, ¿no? Otros comandos de interés son, por ejemplo, control I y control más O. Respectivamente refieren a la idea de int y out. ¿Sí? Entonces, control más I lo que va a hacer es que, sea donde sea que yo esté parado, me va a arrastrar hacia la mitad de la pantalla, de la parte visible, ¿listo? Y con control más o sí, control out, pues me va a alejar. Digamos que esos son como los 3 comandos más 4 comandos básicos, control más N, control más I, control más O y tabular, los que uno necesita para desplazarse en ese archivo. Pero bien, digamos que antes de entrar nuevamente a esto, hay una serie de precisiones que me gustaría compartir con ustedes. Estas son más de orden metodológico, ¿listo? De cómo se debe realizar la grabación, ¿listo? Entonces nosotros aquí tenemos una copia de enlaces de interés. Yo no recuerdo. Espérenme un momento. No, ya me acordé dónde está eso. Universidad Autónoma de Barcelona. Listo. Entonces, en esta página, en este link que les voy a enviar por el chat, ustedes van a encontrar todos los pormenores, ¿cierto? ¿De qué? De cuáles son los detalles, digamos, que usted como investigador debe cuidar al momento de hacer una grabación con fines o con propósitos de análisis fonético. Nosotros al momento hemos teorizado un montón, nosotros hemos visto las características acústicas, por lo menos hasta este punto, de todos los sonidos obstruyentes del español. Y pues si uno se pone a pensar, lo que viene ahora, digamos, en el curso es hacer el mismo proceso, pero con los sonidos sonantes, que es un conjunto mucho más extenso, porque contempla tanto vocales como consonantes, sí, vocales como consonantes. El asunto es que de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a integrar ya conceptos acústicos mucho más detallados, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver frecuencias, ahora sí, vamos a empezar a ver armónicos, vamos a empezar a ver formantes, vamos a empezar a ver toda esta información, ¿cierto? Que para, digamos, los fines que nosotros tenemos, pues yo les voy a proveer como los datos y lo vamos a ver aquí en clase y demás, pero ustedes sí tienen que estar, digamos, de sobreaviso respecto a las condiciones técnicas de un trabajo, digamos, experimental. Cuando nosotros definíamos la fonética a inicio del semestre, nosotros decíamos que existían al menos 3 ramas, ¿cierto? De la fonética. Reconocíamos la fonética articulatoria, reconocíamos la fonética acústica y la fonética perceptual, ¿no? Cada una de estas fonéticas asociada, digamos, a una tarea específica. La fonética articulatoria, ¿de qué se ocupa? Pregunta para todos y para el chat, digamos, como recordar. Sí, de la articulación de los sonidos, tanto, bueno, como articular principal la lengua
como articuladores secundarios toda la cavidad bucal, desde los dientes, los labios, los alveolos, el paladar, las partes, la glotis, Ujú, eh, la úvula, ¿no? ujú. Vale, David. Clave, ¿no? Fonética articulatoria, sí, se ocupa de la articulación, se ocupa del concepto de articuladores, todos los que estaba escribiendo David, como lo plantea también allí Cristian, se ocupa como de describir el funcionamiento de los articuladores al momento de producir sonidos. ¿Cómo articulamos? Listo. Bajo esa misma lógica, la fonética acústica, ¿de qué se ocupa? De escribir. Y se los pregunto nuevamente, fonética acústica se ocupa de... Hombre, pues, será escribir las características acústicas, físicas, etcétera. Y la fonética perceptual, digamos que es la más compleja de acceder en este momento, en términos, digamos, sí, de experimentales, sí, como de la herramienta, pues esta se ocuparía de mirar cómo se procesa ese sonido, ¿cierto? Esa información que se codifica a través de ondas de sonido y que es propia de nuestro lenguaje, ¿sí? Específicamente, pues, del habla, ¿no? Pues bien, digamos que transversal a todas esas fonéticas existe otro concepto que es el de fonética experimental, ¿no? Entonces la fonética experimental, pues básicamente se ampara en una serie de instrumentos, técnicas y de experimentos, ¿cierto? Para revisar, bueno, qué es lo que está ocurriendo con los sonidos. O sea, si yo quiero hacer una descripción articulatoria, yo no solo voy a partir, digamos, de la introspección y del discernimiento escueto y de esto que sería un poco extraño, pero que es como recurrente a muchas áreas de las humanidades y es de cierta forma la especulación teórica y conceptual, ¿no? Entonces, digamos que pueden haber interpretaciones muy interesantes del mundo, pero pues en tanto no se basen digamos, tanto no se emparen en una base, digamos, de datos experimental, de instrumentos, de técnicas y de cosas que puedan ser replicables, demostrables, falseables o verificables, pues son especulación, porque no hay nada en el mundo que nos diga sí es así, más allá, pues, digamos, de la lógica y la muy buena retórica del investigador. Hay cosas, por ejemplo, en las propuestas de todo filósofo que no son probables, ¿sí? Que pueden, digamos, ser muy atractivas en términos de la lógica de, ay, hombre, sí, como que sí, el mundo funciona así, pero usted no tiene, digamos, cómo corroborar eso en términos prácticos, ¿sí? Digamos que eso para mí siempre ha sido un poco conflictivo con muchas teorías y es, bueno, sí, muy chévere, muy interesante que me estén diciendo esto del subconsciente, de mi personalidad, de no sé qué, pero y la evidencia, digamos, práctica, pues, obvio no es como pretendiendo desprestigiar ningún área, ni mucho menos, pero sí hay algo que yo reconozco mucho y es como el valor de la evidencia tangible. Listo. En tanto que nosotros necesitamos datos tangibles, nosotros no podemos tampoco llegar así como de buenas a primeras grabando con un walkie-talkie así todo el mundo, porque pues obviamente la calidad que vamos a tener para hacer nuestros análisis experimentales pues va a ser muy, muy, muy pobre, ¿cierto? Y digamos que este es uno de esos espacios en los que sí podemos garantizar un mínimo de calidad con muy pocos recursos. Realmente, para hacer fonética experimental, al momento, yo mismo estoy en una situación en la que uno no requiere, digamos, grandes recursos, porque uno sí puede utilizar, digamos, estas herramientas como Bucaro, puede utilizar incluso notas de WhatsApp y demás, siempre y cuando la capacidad técnica o la calidad técnica se equipare, digamos, a las necesidades de investigación. ¿Mm? Si usted necesita analizar un detalle muy, muy, muy específico, muy pequeño, no, la fonética experimental no es igual a la fonética perceptual, David. De pronto, si esa idea la estoy dando, me corrijo. Porque la fonética experimental lo que hace es que a partir de instrumentos analiza las señales, digamos, de voz, ¿cierto? Las ondas de nuestro... Es más o menos lo que hemos venido haciendo en Prat.
O sea, PRAT es una herramienta, digamos, para hacer fonética experimental, porque nosotros podemos allí ver las características acústicas y podemos hacer una inferencia, ¿cierto? De las características articulatorias, pero no es el único mecanismo. En fonética experimental se tiene, por ejemplo, la electropalatografía, o la electroglottografía también. Digamos que un electroglotógrafo lo que hace es que registra. Esperemos que aquí aparezca. Otra forma de poder evaluar objetivamente la voz de un paciente con alteraciones de la voz o una persona incluso con voz normal es la electroglottografía. Acá justamente tenemos un equipo de electroglottografía. Este es el electroglotógrafo propiamente tal, donde está el switch de encendido, el control de ganancia, donde está el procesador que va a entregar o que va a transformar la señal análoga a una señal digital, que después la envía a un computador para poder analizar la señal captada por este equipo. Pero también es importante la otra parte, que son los electrodos. Los electrodos son justamente un dispositivo esencial que se ponen en ambos lados del cartílago tiroides y que van a entregar una electricidad de bajo voltaje, que es absolutamente inocuo para la salud de las personas, y a través de este paso de electricidad vamos a poder calcular el tiempo en que los pliegues vocales permanecen aproximados o distanciados. De esta forma podemos calcular cocientes como el cociente de contacto, que es un cociente o una variable objetiva que entrega información relacionada con el grado de aducción de los pliegues vocales. Listo. Digamos que, nuevamente, apelando a la idea de la fonética experimental, esa es digamos, una herramienta, ¿no? A través de la cual se emplea esa metodología que es la electroglottografía. Pero no es la única. Digamos que si usted quiere ligar la fonética experimental y lo perceptual, ahí ya es donde, insisto yo, es más complicado encontrar las herramientas. Porque si usted piensa la percepción, ¿dónde se anida? La percepción no se anida, digamos, en el exterior, no es un estímulo o no es algo que usted pueda registrar de la afuera, sino que la percepción ocurre pues en nuestra mente. Y si usted parte, digamos, de la dualidad o la dicotomía mente-cerebro, pues usted sabe que eso ocurre en nuestra mente y obviamente está anidado, digamos, en el funcionamiento fisiológico del cerebro. Si usted quiere conocer eso, tiene que irse como por dos sendas. La primera es como la senda de la percepción. Entonces usted realiza una serie de tareas, entonces usted le dice al hablante, bueno, ¿qué escuchó? ¿Sí? Y a partir de, bueno, ¿qué escuchó? Usted está mirando si realmente el hablante procesa adecuadamente la señal o no. Entonces usted le pone un estímulo que puede estar o no modificado y con ese que escuchó, digamos, usted empieza a inferir qué está ocurriendo con el hablante. O puede irse por la otra senda, mucho más, digámosle, mucho más, sí, instrumental. Y entonces le pone a su hablante o su investigación la guía a través de por ejemplo, resonancia magnética, ¿cierto? O electrotomografía, o tomografía computarizada, ¿qué? Tomografía computarizada, sí, que es como una serie de fotografías de su cerebro. O un análisis a través de potenciales evocados, que son como unos electrodos, unos cascos con electrodos que le colocan a las personas en la cabeza y se empieza a mirar, digamos, la actividad neuronal. Eso ya es más complejo, ¿no? Digamos que analizar la percepción en ese ámbito es un poquito más complejo, no imposible, obvio no, pero vamos a partir por lo sencillo, digamos, lo gratuito, ¿no? Vamos a partir por la no necesidad, digamos, de esas herramientas tan complicadas, pues que se tienen, que nosotros como investigadores tenemos acceso, digamos, en los distintos laboratorios que hay, pero pues que ahorita en la virtualidad, obvio, son, digamos, inalcanzables en parte. Cristian me pregunta, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la acústica y la perceptual si en ambas analiza aspectos acústicos del sonido? Pues que usted, en términos experimentales, puede trabajar cualquiera de las tres fonéticas, ¿sí? Usted experimentalmente puede describir la articulación, experimentalmente puede describir la acústica y experimentalmente puede describir la percepción. Digamos que esa es la gran diferencia. Y pues cada una de estas ramas va a tener sus propias técnicas experimentales, ¿no?
No únicamente usted se encarga de la acústica, porque por ejemplo la electroglotografía no le va a decir a usted cuál es el tipo de onda que está produciendo. La electroglotografía le está diciendo a usted es cómo opera su glotis, ¿sí? Digamos que la electropalatografía opera en la misma lógica, básicamente se llama experimental por los recursos utilizados. Sí, y porque metodológicamente requiere una serie de experimentos. Un experimento, digamos que se basa en una serie de condiciones observables. Ustedes recordarán, digamos, el método científico, ¿no? Y las fases de este método científico, digamos, entonces, fases de descripción, fases de observación, fases de registro, fases de comparación, fases de registro de esa comparación, ¿cierto? Fases, digamos, en las cuales todo experimento, ahí sí, eso sí, digamos que sin temor a dudas, usted puede plantearse lo siguiente: todo experimento va a necesitar un reporte estadístico, o sea, en tanto que sea experimento, usted necesita un reporte estadístico de algo, ¿sí? Y ese algo, digamos que va a estar definido por sus objetivos y por las condiciones que el área misma le implique. Por ejemplo, en fonética nosotros, si queremos establecer que la frecuencia de determinado sonido o que los formantes de las vocales, digamos, tienen una frecuencia determinada, usted necesita eso probarlo, es con un montón de datos y un análisis estadístico, porque usted toma muchas vocales y como las vocales varían, pues usted solo va a poder decir cuáles son esos valores aproximados haciendo un análisis estadístico de todos los datos que levantó. ¿Se acuerdan del BOT, del Voice On Set Time? Esta duración entre la explosión de un sonido oclusivo, ¿cierto? Y el tiempo que tarda, digamos, la sonoridad intrínseca del sonido o de la vocal siguiente. La sonoridad, quiero decir, la vibración de las cuerdas vocales. Esa medida también, digamos, se puede obtener en términos experimentales, específicamente con un electroglotógrafo, eso se puede perfecto. Y bueno, digamos que esto también se va a probar en términos estadísticos. Usted va a empezar a decir, bueno, ¿cuánto tiempo se demora? Más o menos en promedio. Más o menos en promedio, eso no es decir nada. En promedio, sí, se demora, digamos, 100 milisegundos en esta población, con estas condiciones. Y si yo lo quiero contrastar, entonces voy y miro, digamos, con una persona con Tourette, cuál es el voice on set time de la persona con Tourette en comparación con una persona, digamos, sin anomalías, digamos, o patologías del lenguaje o de la... Esto tiene un nombre de, digamos, sus competencias motrices. No me acuerdo muy bien, o sea, pues cómo se mueve o no se mueve. Que si es más usual para fonoaudiólogos que para lingüistas, digamos que en términos de lo usual sí le daría la razón aquí a esa pregunta, porque como la fonoaudiología se ocupa, digamos, de la patología del lenguaje, específicamente de, bueno, qué es normal, ¿cierto? Pero bueno, más allá de qué es normal, nosotros vamos a evaluar como fonoaudiólogos qué es lo anormal, cómo eso se puede tratar, y específicamente se asocia a la fonoaudiología esto de ser una lingüística clínica, ¿sí? Obviamente los fonoaudiólogos no se, digamos, atribuyen a sí mismos ese título, pero sí hay una relación muy estrecha entre la fonoaudiología y la lingüística. Y como tal, digamos, como su aplicación es mucho más tangible, porque un fonoaudiólogo siempre está preocupado por las técnicas, digamos, para producir digamos, cierto cambio, cierta rehabilitación del lenguaje, pues esas técnicas llegan después de una evaluación. Y para esa evaluación se utilizan muchos instrumentos. Por ejemplo, para los fonoaudiólogos es mucho más usual contar con cabinas insonorizadas pequeñitas para un solo individuo. Mientras que nosotros en lingüística entendemos que estas cabinas para un solo individuo, bueno, tienen implicaciones, ¿cierto?, para ciertos experimentos, pero no nos permiten, digamos, hacer uso o hacer análisis de voz conversacional o de voz, digamos, en medio de una interacción más natural. Entonces nosotros allí tenemos una brecha de instrumentos. Los fonoaudiólogos tienen esas cabinas que son como pequeños autos ahí en los que meten una persona. Todo está súper insonorizado, entonces solo se escucha la voz de la persona. Se tiene una serie de micrófonos, se evalúa y demás, mientras que nosotros en el laboratorio de lingüística tenemos un aula, pues que eso fue un salón y ahora es una cabina insonorizada, así como con todos los juguetes. Algún día volveremos, ¿cierto? Pero esta está diseñada como una sala acogedora, ¿sí?
porque el propósito de esa sala es que sea insonorizada, que aísle todo el ruido posible, que solo escuche la voz de los hablantes, pero que les permita sostener una interacción, digamos, amena, ¿cierto? Como espontánea, como más natural, porque las cabinas estas que les digo es más, se les voy a mostrar. Cabinas insonorizadas individuales. Individual. Ok, creo que no me entendí. Ah, miren, son de estas, más bien. Son como estas cajas. Entonces, estas cajas, no sé si alguno de ustedes tuvo que sacar alguna vez el pase para manejar vehículos, muy probable que lo hayan metido en una cosa de estas, para evaluar, digamos, su capacidad auditiva. Para un examen de trabajo, sí, todo lo que son como riesgos profesionales y demás, lo evalúa uno un fonoaudiólogo para que sepan, digamos, quién está allí moviendo las cosas detrás del telón. Pero entonces estas cabinas, ustedes se dan cuenta, esto qué natural va a ser estar ahí metido uno hablando, ¿sí? Entonces digamos que el habla conversacional, yo solo conozco como 3 universidades en el mundo que tienen una cabina, una unidad para análisis de, digamos, comunicación o de interacción del habla conversacional. Y, o sea, las diferencias son grandísimas. O sea, es como el MIT, Cambridge y la Nacional, y eso porque la profesora se puso, digamos, la 10 con esa labor. Porque si es muchísimo más grande la que se tiene en el laboratorio de lingüística y pues todo está como diseñado para que eso funcione así, para que la gente pueda llegar, puedan tomar un cafecito y puedan hablar así de la vida y demás, y entonces les ponen una serie de tareas. Bueno, entonces, el entorno es algo que tiene que tener en cuenta en la grabación. Yo mismo sufrí esto muchísimo, digamos que esta charla la hago con ustedes no por torturarlos, o espero sea interesante para ustedes, ¿no? Igual cualquier cosa si quieren me dicen y volvemos al listado de sonidos y sus características acústicas, pero es que yo, por mi experiencia personal, yo sí hubiera valorado, digamos, una charla de este tipo en su momento. Digamos que yo trabajé mucho tiempo con comunidades indígenas y ese tiempo fue un momento de embarrarla un montón, porque uno se va así como todo entusiasta de la vida con las grabadoras, porque cuando uno piensa en la grabación, lo primero que le van a decir a uno es, usted necesita la grabadora y la universidad nos presta la grabadora. Entonces, ¿qué tipos de grabadoras hay? Sea lo que sea, debe ser una grabadora que permita, digamos, la recolección de muestras de habla con estas condiciones, vean. Digamos que los micrófonos debemos tener como un control de intensidad, una respuesta frecuencial y una relación señal-ruido. Es decir, como que la grabadora debe procurar no captar el ruido ambiente, captar solo la voz, permitirme dentro de esa voz tener un rango dinámico de las frecuencias que yo quiero grabar, porque necesito mínimo 44.100 Hz para grabar la voz, en una vaina que se llama la frecuencia de muestreo. Además necesito yo poder modificar, digamos, la sensibilidad del micrófono, porque hay personas que hablan más duro que otras. Recordemos la intensidad como uno de los factores que define el sonido. Cuando veamos la calidad del sonido, pues si la intensidad es muy alta, se va a tener un efecto que se denomina el efecto clip o el clipeo, y es como que el micrófono recibe tanta información y no se puede ajustar, que queda ahí como fijo, como que se atoró, y entonces deja de grabar de ahí en adelante. Entonces uno necesita poder ajustar eso. Digamos que las grabadoras, una grabadora básica, no, mentiras, básica no, una grabadora ya profesional para esto es esta, la Zoom H5, que es bastante cara, pues que la universidad vean, vale como 1.000.000. Y esto es una cosita de nada, o sea, es una grabadora súper pequeñita, pero vean, estos potenciómetros que aquí están, le permiten a uno modificar ese volumen. Y esta grabadora tiene una cosa particular, es que tiene la facilidad de permitirle a uno, digamos, conectar aquí en estos puertos, estos 1 y 2, micrófonos que vienen de un puerto RCA, que es como un puertico de tres páticas que entra allí, y ese es el que se utiliza en sonido. O sea, si ustedes miran como cualquier cosa, por ejemplo, esto es una interfaz de sonido, esto que están viendo acá,
estos tres punticos son los propios de de un micrófono con puerto RCA. Y el asunto del RCA, ¿cuál es? Que permite tener técnicamente algo que se denomina un micrófono de condensador, ¿sí? Que tipo de micrófono también va a ser importante, sí, es cierto. Lo mejor, digamos, para grabar es un micrófono de condensador con una buena grabadora o con una interfaz de audio que les permita a ustedes modificar esos valores del volumen, digamos, de sensibilidad, la intensidad de la sensibilidad del micrófono, la frecuencia de muestreo. Y otra vaina importantísima es, digamos, garantizar que el micrófono esté bien puesto. Entonces, para eso, los micrófonos de diadema como este son ideales, porque ustedes tienen el micrófono ahí todo el tiempo, digamos que no tienen líos, ¿sí? No es como que se va a caer o no sé qué. Los de solapa son un poco más conflictivos, porque la persona está como, paje, que la vida es una sola y se están moviendo. O los micrófonos fijos, también como de mesa, presentan una serie de problemas. Voy a hacer como una salvedad, y es que toda esta información técnica tiene un único objetivo, y es, digamos, fomentar en nosotros la conciencia de procurar la mayor calidad técnica posible en nuestras investigaciones. Sin embargo, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ahorita con la pandemia todo eso cambió. Digamos que antes de la pandemia yo era una de esas personas que cuidaba, digamos así, la calidad técnica al 100, y entonces yo procuraba utilizar las grabadoras, mejor dicho, la última que testé allá en el laboratorio, que no es la H5, sino es la H6, y está con el micrófono Shure de condensador de diadema. Todo eso está en el laboratorio, entonces jugar, digamos, con eso es posible para cualquier estudiante. Entonces, bueno, yo me dediqué a eso, y entonces, bueno, ya llegamos a un punto así súper técnico con la cabina y los instrumentos y demás, pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues usted no puede utilizar el mismo micrófono para todas las personas porque, ajá, hay COVID, ¿cierto? Usted no puede, digamos, sostener a una persona, no puede sostener una reunión en un espacio cerrado porque, pues, ajá, necesita que esté ventilado, si no, quién sabe qué pasa. Usted no puede, digamos, llamar a la gente para hacer, digamos, estas pruebas y hacer fonética con tapabocas, que fue algo que a mí me pasó. Estaba yo registrando, digamos, personas y pues con tapabocas, y usted pues obviamente se imagina que eso no es nada cómodo. Micrófono y tapabocas y en fin. Entonces, todo esto cambió, y ahora lo que vamos a tener en cuenta, digamos, son condiciones un poco más, vamos a llamarle posibles, ¿sí? Menos ideales, más del día a día, de lo concreto. Entonces, quiero, digamos, fomentar lo siguiente. En sus celulares, espero todos tengan acceso al menos a un smartphone. En caso de que no, igual no se preocupen, no va a ser como una actividad que dependa sí o sí de su capacidad técnica, porque por eso estamos trabajando en grupos. La idea es que nos apoyemos en los grupos. Pero siempre que ustedes vayan, digamos, a la grabadora específica de su celular, este es un Xiaomi, mejor relación calidad-precio. Aquí ustedes encuentran como la grabadora, y siempre toda grabadora de todo celular, sea la que sea, a ustedes les va a permitir configurar algo, ¿sí? Y ese algo, aquí está como el botoncito de configuración, y ese algo siempre tiene que ver con el formato de grabación, precisamente de lo que entramos hablando, la frecuencia de muestreo y el micrófono que van a utilizar, porque de hecho ustedes en un celular no tienen un micrófono, un celular tiene como 3 micrófonos que funcionan en conjunto para eliminar el ruido ambiente, para grabar X o Y cosas según sea su necesidad. Entonces, en formato de grabación, si ustedes pueden modificar su celular en este aspecto, espero que lo vean a, no sé si se ve muy bien, creo que no. Bueno, el asunto es que ahí en formato de grabación, a mí este celular, digamos que es un celular normal, me permite manejar formato MP3, formato AAC y formato WAV. De esos tres, el mejor es el formato WAV. ¿Listo? W-A-V. Si ustedes pueden, digamos, lograr un registro con WAV, ¿sí? Es decir, grabar directamente en WAV, no sirve convertirlo después. O sea, grabarlo en MP3 y convertirlo en WAV es lo mismo que no hacer nada, porque es que MP3 lo que hace es que es un formato
de audio que logra, digamos, el menor peso posible en ese archivo. ¿Y cómo lo logra? Pues corta, o sea, si yo tengo, digamos, que todo eso que ustedes ven en mi pantalla es, digamos, el máximo de calidad, pues WAV lo que va a hacer es, ¿qué es lo que realmente se necesita para que esto se comprenda? Y entonces va a restringir y va a decir, pues se necesita la cara de este man, el resto de información es irrelevante. Entonces eso es como parte de lo que se pierde, o sea, eso que estamos viendo ahí es como una grabación en MP4, pues, y esto ya sería como en Full HD, 1080 píxeles, no sé qué cosas, ¿sí? O en nuestra comparación entre MP3 y WAV. ¿El más compacto es el punto de MP3? No, no es el más compacto. Creo que el más compacto es el OGG, que es el que utiliza WhatsApp para los audios. No, honestamente no sé y creo que es AAC. AA. Ese creo que es muy, muy similar a MP3. Y honestamente no sé en qué se diferencian con el MP3, pero sí sé que ambos recortan la señal de audio. Es decir, que ambos a las frecuencias que son muy altas, pues digamos como les dicen, ajá, tú no eres de mi interés, yo solo necesito este pedazo. Y sí, eso es, digamos, por lo que no es conveniente un archivo en MP3. Sin embargo, un archivo en MP3, es decir, con una grabadora de periodista normal, chiquitica, de estas que yo creo que tengo una por acá. Espera, a ver. Estas grabadoras, digamos que son como las más usuales cuando uno piensa en grabadora, uno siempre se imagina ahí a Luisa Lane entrevistando a Superman con una cosita de estas, así como la persona o el ser más poderoso de la Tierra y una grabadorcita ahí enfrente de él. Entonces esta grabadorcita hace eso mismo, digamos graba en MP3. El asunto es que a estas cosas se les puede conectar, digamos, micrófonos de diadema, por ahí estará. Ah, no, de solapa, vean, esto es un micrófono de solapa, son como esos que como su nombre lo indica, el micrófono de solapa se pone en la solapa. Pues depende de la solapa de qué, ¿no? Porque pues un saco así como que difícil. Pero sí, la idea es como que este tipo de micrófonos van aquí cerquita digamos, especialmente a la laringe. Y ya, como que uno empieza a grabar. Pero aún así, digamos que lo mejor en términos del ideal, pues ya se los dije, ¿no? Como una grabadora así que permita grabar con un micrófono de condensador. Bueno, volviendo a nuestros celulares. Formato WAV. Si su celular se lo permite, grabe en WAV. Tenga en cuenta que ese formato en WAV va a ser mucho más pesado. Entonces usted debe administrar, digamos, también el tamaño de memoria de su celular. Listo. Hay una cosa, es que MP3 me deja seleccionar la calidad de archivos hasta 124 kilobits por segundo. Sin embargo, WAV no me deja. Te da la calidad estándar por defecto. Ahí lo que yo estoy viendo, estos 124 kilobits por segundo, es como la información que es capaz de guardar que es capaz de recolectar esa grabadora. Pero es que ya WAV, por defecto, digamos que no te pone un límite de información en términos de bits, sino que te da ese el margen ya por defecto de todas las frecuencias que se muestren, esas son las que van a ser. Todas las frecuencias posibles, digamos, se van a registrar. Ah, sí, muy chistoso. Lo del micrófono de solapa. Bien. Un manos libres cualquiera, un celular cualquiera es suficiente, digamos, para hacer un trabajo aceptable, ¿cierto? Que trate, digamos, cosas como vocales, que trate, digamos, cosas como oclusivas, ¿cierto? Algunos sonidos sonantes, como los vamos a ver, tipo nasales, alveolares, etcétera. Alveolares, alveolares, no, nasales y laterales, es que es la cosa. Pero si ustedes quieren analizar fricativas, sí van a tener líos, digamos, con instrumentos de poca sensibilidad, porque es que las fricativas ocurren a frecuencias súper altas, ¿sí? Y esas frecuencias súper altas, pues, no son estrictamente esenciales para la comunicación, ni estrictamente esenciales, digamos, para el envío de estos archivos de audio. Entonces, puede que un celular no tenga la misma sensibilidad para analizar estas fricativas. Bueno, dicho esto hasta el momento, ya sabemos que la recolección de datos no es una tarea que uno se tome, digamos así, de buenas a primeras.
o como lo estamos haciendo nosotros muy folclóricos, ¿no? Como, bueno, hagamos una lista de palabras, hacemos un relato y leemos ese relato. ¿Listos? Sí. Y bueno, lo hicieron. El asunto es que cuando ya uno tiene una persona enfrente, uno necesita, digamos, tener todo esto listo con anticipación. Uno necesita saber cómo va a llamar los archivos, uno necesita cómo es que va a grabar, uno necesita saber cómo es que va a grabar, digo. Y uno necesita, digamos, tener destreza para no aburrir a su, digamos, a su colaborador. Lo grabé al hacer con su computador y son auriculares y me quedó el sonido del computador de fondo. Eso es un problema, digamos, grabar con el computador, estrictamente con el computador, sin siquiera micrófono, no sé, de manos libres o que esté lejos del computador, pues es un problema porque nosotros aquí definimos el sonido como una onda mecánica, es decir, una onda que se transmite, digamos, a partir de estos que se llaman medios elásticos, o pensémoslo así, entre, digamos, la onda mecánica se transmite a través de materia. Se necesita materia sí o sí para poderse mover. Digamos que el computador tiene, ustedes saben, unos ventiladores. Y esos ventiladores están unidos a toda la carcasa del computador. Pues esos ventiladores con su movimiento producen una onda mecánica que se desplaza a lo largo de todo el computador. Porque pues está hecho, digamos, de un único cuerpo y la materia pues está íntimamente ligada en ese cuerpo. Y el micrófono está pegado ahí mismo. Entonces el ventilador va a estar haciendo y el micrófono que va a estar recibiendo, pues ese y aparte, pues su voz. Entonces por eso es bueno que se alejen, digamos, uno de otro. Listo. Una hora hablando de condiciones técnicas para hacer la grabación, ¿cierto? Ahora sí, vamos a entrar, digamos, a analizar la voz de Daniel. Daniel, vamos a analizar su voz. Entonces, quiero que me vuelvan nuevamente, me sigan, digamos, me confirmen si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver aquí Prat o solo ven? Sí, sí, se puede ver todo. Listo, gracias. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a darle a esto Remove. Listo, es decir, voy a quitar ese archivo de ahí. Remove y cerré. ¿Qué se guardó de lo que hice? Nada, porque Prat no guarda por defecto nada. No existe algo así como guardar tantas acciones. No, si usted no grabó ese archivo, se perdió. Y eso sépalo desde ya. Entonces, bueno, volvemos a abrir Prat. ¿Qué quedó? Nada, porque como es un archivo, digamos, es un programa, una aplicación tan sencilla, no, pues no utiliza, digamos, como una memoria interna dentro de la misma aplicación. A no ser que uno guarde los archivos, ya que le diga al computador, oiga, esto que estoy haciendo lo necesito, entonces guárdelo. Hasta ese momento no va a guardar nada. Entonces vuelvo a hacer los pasos. Tengo aquí los menús Prat, New, Open y Save, ¿cierto? Entonces en Prat yo tengo información de Prat, puedo crear scripts, que ustedes sabrán, pues script es guión sí, se podría traducir como guión, pero el asunto es que esto no es un guión cualquiera, sino que es un guión de programación. Entonces si usted quiere hacer un nuevo script de Prat, pues usted lo que se le abre es una consola en la cual usted puede, digamos, hacer operaciones. No sé si esto funcione. Y si yo le doy como run, digamos que la sintaxis no está permitida, o sea, no es como Python, pues. Porque Prat tiene su propio, digamos, su propio sistema, pero el asunto con esto es que uno puede tener muchos scripts ya, discard and close, disponibles acá. Por ejemplo, hay script library, voy a poner así como Prat. Entonces, digamos que cómo se ubica un script en Prat, pues lo buscamos acá. Entonces necesitamos editar, manipular sonidos y segmentos, text with annotation and notification por off. Bueno, digamos que nosotros podemos venir aquí. Este supuestamente es para hacer transcripción, digamos, automática, pero no abrió. Ese es un problema, digamos, con los scripts, y es que a veces solo funcionan con versiones específicas de Prat, etcétera. El caso es que uno puede programar Prat directamente para que haga cosas solo con esa opción, ¿no? Entonces, New Prat Script, Open Prat Script, etcétera. Está el menú New, que es como específicamente nosotros lo vamos a usar para grabar.
porque Pratt en sí mismo es una grabadora, es esa grabadora que ustedes necesitan, es Pratt, pues, y un micrófono que se aleje de su computador, y ya, con eso lo tienen todo, sin necesidad así pues de una inversión súper loca. Entonces aquí ustedes tienen la grabadora. Siempre vamos a grabar en mono. ¿Qué implica mono? Pues que solo se graba a través de un canal. Digamos que una señal estéreo lo que intenta emular es nuestra condición fisiológica de tener dos orejas. Entonces por eso graba, digamos, dos canales y luego estos dos canales se fusionan y cuando se reproducen en audífonos se separan nuevamente y por eso van como juntos. Entonces van juntos en el procesamiento en el computador y en la reproducción se mandan uno por cada oído para pues hacer como más natural la señal de audio o lo que se escuche, o más natural, no, sino como eso tiene incluso unas implicaciones emotivas, el hecho de nosotros escuchar a partir de nuestros dos oídos y entender el mundo así, eso tiene implicaciones muy, muy interesantes. Sí, Pras es la grabadora que necesitan, la verdad. O su celular en formato WAV, modificado para grabar en formato WAV. Listo, entonces van a grabar en mono y van a grabar con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Ese número se lo van a aprender cual si fuera un rosario. Listo, las razones son estas. Mm, hay un método, digamos, estadístico para realizar la recolección de los datos de voz. Ese método se llama Nyquist, creo que se llama, que se pronuncia así, es como el método Nyquist, no sé qué. Nyquist, yo la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia porque es como un apellido. El asunto es que eso dice lo siguiente. Si usted desea grabar y si necesita, digamos, recolectar información hasta los 20.000 hercios, usted necesita una frecuencia de muestreo del doble, porque es que esa información se tasa y se pasa a la mitad. Entonces esos 44.100 hercios realmente le van a dar su máxima calidad hasta los 22.050. Y esa frecuencia es a la que ocurren fricativas, entonces necesitamos nosotros que sea 44.100 hercios. Listo, como yo ya he hecho, ustedes saben que aquí en name pueden cambiar el nombre de ese archivo, entonces pueden darle como prueba. Empiezan a grabar, le dan aquí un record y cuando quieran pausar, pues le dan stop. Si ustedes quieren que eso se guarde, vean que en la ventana de objetos, es decir, en Prada aquí no hay nada, porque yo no le he dicho a esto, guárdeme esa información. Y entonces si yo vuelvo a grabar, pues se perdió la grabación que hice ahorita, vuelvo a darle stop y ahora sí, voy a darle save to list. Ahí ya ustedes vieron lo que pasó, se guardó aquí en objetos y yo podría darle save to list and close y se guardó dos veces. ¿Qué pasó? Entonces lo ideal es darle como save to list, cerciorarse que quedó y cerrar. O darle save to list and close y de una vez ya quedó. Listo, entonces eso es lo que podemos hacer, digamos, con el menú New. Hay otras opciones. Con el menú Open, yo voy a ir a Read from File si el archivo que tengo es, digamos, menor a 20 minutos. Si es mayor a 20 minutos, yo necesito abrirlo como un Open Long Some File, que es como control L, porque se va a cargar diferente. ¿Listo? Va a tener diferentes también como utilidades, ¿no? El programa me va a permitir hacer unas cosas con un archivo corto que no me va a permitir hacer, digamos, con un archivo largo. Entonces tenemos un archivo largo, vamos a abrirlo. Ya lo tenemos codificado porque somos gente en extremo juiciosa. Listo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ah, ya. ¿Qué pasó? Ah, es que yo lo abrí como archivo largo. Read from file. Sí, ese es un problema. Digamos que el tiempo no correspondía a la categoría de long file. Bueno, ya lo tengo allí, le doy ver y editar. Ustedes ven este menú de aquí. Este menú siempre va a cambiar según sea el objeto, pero aquí podemos, digamos, ¿cómo lo podemos reproducir? Paco Viera, hombre malo, cogió un palo y una bala. Y una fiera, Paco Viera, en su sala. Paco Viera, Listo, entonces vamos a ver y editar y ya volvemos acá. El asunto es que nosotros no solo necesitamos ver y editar esto. Nosotros si queremos realmente hacer, digamos, fonética experimental, lo mínimo que debemos hacer... Uy, les voy a pedir un momento.
Hola, disculpen. Spam. Bien, entonces, digamos que lo mínimo que nosotros necesitamos hacer aquí es empezar a transcribir. Digamos, vean esto que está acá. Esto que está acá, si no es una oclusiva, fue un golpe, ¿sí? Porque es muchísima intensidad. Digamos que lo muestro así como pequeña información de cosas que se ven y que me llaman la atención de la onda. Pero es que nosotros cómo procesamos algo. Así de lejos, todo, ustedes, digamos, ven información ordenada aquí, o sea, ven algo que se pueda procesar fácilmente. No, por mucho podríamos decir que hay zonas con muchísima energía acústica, sí, como con muchísima amplitud. Todo lo que necesitamos es empezar a acercarnos a esto. Entonces, pues bueno, el primer acercamiento, eso sí, ténganlo seguro antes de entrar ustedes a mirar, no sé, que las frecuencias, que la duración, que no sé qué. Lo primero que ustedes siempre hagan es escuchen los audios que ustedes tienen. Paco Viera, hombre malo, cogió un palo y una bala. Ah, listo, bueno, yo ya sé que esto es un relato. Digamos que el tipo, digamos, de muestra también sería interesante que se note en la codificación del nombre. Entonces, que esto tuviera como español, Tena, hombre, 20 años, lectura, relato, o lectura de relato, o lectura en voz alta, o relato, etcétera, como lo quieran nombrar. ¿Listo? Bien. Entonces, nos acercamos. Pero, ¿qué? Si yo quiero hacer alguna anotación, alguna observación aquí, yo, ¿qué? ¿Cómo hago? Paco Viera, Paco Viera, Paco Viera. ¿Cómo? Pues lo que vamos a hacer es eso, precisamente. Vamos a aprender a crear, digamos, notas sobre el audio. Entonces, Pratt nos permite hacer esto. Hay un menú súper fácil, que es como este de Annotate. Entonces, ustedes seleccionan en la ventana de objetos el archivo que necesitan, digamos, transcribir. Van aquí a este menú dinámico. ¿Ustedes están viendo mi mouse? ¿O estoy yo aquí hablando como loquito? Sí, sí se ve. Listo, entonces Annotate. Y allí le dan la opción to text grid. Text grid significa como rejilla de texto, ¿sí? O malla, no, rejilla de texto. ¿Listo? Una vez ustedes hacen eso, clic en Annotate, clic en to text grid, van a obtener este menú. Aquí ustedes, ¿qué necesitan? Ustedes ven tres nombres. Ven Mary, ven John y ven el nombre Bell, ¿cierto? Y ven que el nombre de Bell se repite abajo. Abajo que nos preguntan, which of these are point tiers? Digamos que lo que nos preguntan es, ¿cuál de los niveles de arriba es un nivel de puntos? O más bien banda, ¿no? ¿Cuál de las bandas de arriba es una banda de puntos? Y nosotros estamos diciendo Bell. Mary, John y Bell son los nombres de los hijos de los creadores. Muy romántico, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy a esto, ok? ¿Cuántos nombres teníamos? Les pregunto. 3. Mary, John y Bell. ¿Y cuál de esos tenía una especificación adicional? Bell, ¿cierto? Ahora vamos a mirar eso que pasó. Si yo necesito, digamos, transcribir, ustedes vieron que se creó un archivo nuevo. Cuando yo le di a eso OK, ¿cierto? Con esos tres menús, digamos que lo voy a volver a hacer. Le doy clic, voy a Annotate, voy aquí a To Text Grid y acá yo tengo esta información. Mary, John, Bell y Bell abajo. Si yo le doy a esto aplicar o le doy OK, vean que se va a crear un nuevo objeto. Ese nuevo objeto, vean que tiene, digamos, una extensión adicional. Ya no es un objeto sound, ahora es un objeto text grid. Por tanto, va a ser un objeto, pues, de texto, de rejilla de texto, ¿cierto? Que yo voy a poder tabular, del cual yo voy a poder extraer una serie de cosas. Si yo quiero ver solo este, solito, pues no voy a tener básicamente nada, porque el text grid en sí solo no es nada, hasta que yo anote. Entonces yo tengo que cogerlos los dos. Para seleccionarlos los dos, hago clic en uno, oprimo control y hago clic en el otro que necesito. Los necesito juntos, el objeto sound con exactamente el mismo nombre y la misma duración que el objeto TextGrid. Esa está la razón por la cual Pratt nos permite, digamos, crearlos en él mismo, ¿sí? Porque hay otros programas que permiten hacer eso. Pero nosotros, digamos, nos vamos a ser fieles a Pratt, ¿vale? Ahora sí, le damos ver editar, teniendo los dos juntos. Ahora sí tenemos aquí alineado. Todo esto es el alfabeto fonético internacional, por si yo necesito usarlo.
¿Listo? Y acá yo tengo mi oscilograma. Si yo me acerco al menos a 10 segundos, como dice acá, voy a obtener abajo mi espectrograma. ¿Y se acuerdan los tres nombres? Mary, John y Bell. Cada uno de esos nombres, cada uno de los nombres que yo ponga allí van a representar niveles de transcripción o bandas de transcripción. Pero vean que si yo hago clic en Mary, se me selecciona como un intervalo. Si hago clic en John, ocurre lo mismo, pero en Bell no pasa esto. Porque cuando yo especificaba, digamos, y le decía al programa, cuando iba a Annotate, y iba aquí, yo le dije a este programa pues que Bell es un nivel de puntos. Esto yo lo puedo cambiar con los nombres que sean. Por ejemplo, yo puedo tener una transcripción ortográfica, una transcripción fonética y una transcripción fonológica. ¿Listo? Y digamos que en la transcripción fonológica yo voy a decir que es un nivel de puntos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí, porque quiero que sea un nivel de puntos, ya les cuento por qué. Listo, entonces yo me acerco, ¿y qué es lo primero que escucho yo acá? Paco Viera. Paco Viera. ¿Esto qué es? Paco Viera es un nombre, digamos. Paco Viera, hombre malo. Bueno, pues yo puedo transcribir este nombre ortográficamente. ¿Cómo hago? Oprimo control 1 y se me crea un intervalo en el primer nivel de transcripción. Y sé que esto es ortográfico, entonces pues esto es como Paco. ¿Cómo se escribe Viera? Con V, ¿cierto? No sé. Disculpen, ustedes, su profesor no sabe escribir Viera. ¿Sí? ¿Es así? Ok. Viera. Paco Viera. Listo. De allí en adelante empiezo yo a... Hombre malo. Vemos que aquí es hombre malo. Hombre malo. Digamos que aquí las condiciones pueden ser bastante sencillas, ¿no? Vean que aquí se me creó un problema, digamos. Ese problema es que tengo estas dos barritas una junto a otra. Si yo quiero borrarlas, lo que yo oprimo es Alt y borrar, normal. ¿Listo? O si no, eso va a ser como imposible. Ese comando de una vez se los dejo en el chat. Sí, para crearlo es control más 1. Entonces yo puedo hacer eso mismo en un punto cualquiera. Me paro acá y oprimo control más 1 y se me va a crear ahí. Si oprimo control 2, pues se crea abajo. Y si oprimo control 3, pues se crea en el nivel, digamos, de puntos. Vean que este cambia porque es un nivel de puntos. Entonces específicamente yo necesito un punto en todo el audio y sobre ese punto yo puedo transcribir. Esto debe ser una vocal. Palo y un. Palo y un. Palo y un. Palo. Entonces, ¿qué vocal es? Esta. Y es diferente porque esos niveles de puntos no me permiten anotar al interior de un intervalo, sino que me permiten anotar es ahí. Y yo ahí puedo obtener, ¿qué? Valores de formantes, valores de duración, valores de intensidad en ese punto específico. Ven, me paro en A y obtengo el valor del primer formante, el valor del segundo, incluso el tercero, etc. Digamos que eso tiene su propia utilidad. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, digamos, es mucho más sencillo. Estamos transcribiendo ortográficamente algo. Entonces, más o menos lo que hace Google es esto. Si nosotros, yo la verdad no me atrevería, digamos, a negar que Google tiene su propio sistema de transcripción fonológico y fonético. Porque digamos que esos serían dos niveles que uno podría pensar que si tú no tienes como todos los recursos del mundo, como lo tiene Google, es muy posible que ellos ya se hayan amparado en la idea de, hombre, realmente lo interesante en esto es notar la diferencia entre los sonidos individuales, ¿cierto? Y esos mínimos bloques o esos pequeños bloquecitos que vendrían a ser las sílabas. ¿Sí? Digamos que las sílabas, una vez uno empieza a descifrar las sílabas, o un computador empieza a descifrar las sílabas, es mucho más fácil que empiece a reconocer palabras, porque el inventario de segmentos y sílabas es mucho más pequeño que el de palabras. Entonces, bueno, digamos que lo primero es que empieza a reconocer nombres. Entonces, digamos que si fue exitosa la alineación entre esta onda y esta ortografía, pues Google empieza a hacerlo automático. Siempre que se registre esta onda, Google, así, esto entero, como lo están viendo acá, con estas condiciones, con estos valles, con esa naturaleza, ¿cierto?
con todos estos datos, con estos formantes, si es el caso, con esta intensidad, con este tono. Todo eso lo analiza un computador en un momentico, y si esto se vuelve a repetir, pues lo establece como un patrón y ya sabe que aquí esto es Paco Viera, ¿cierto? Yo creo que lo más probable es que Google haya empezado a hacer, digamos, transcripción a partir del reconocimiento de palabras, y con el tiempo las redes neuronales que hicieron eso se habrán dado cuenta que esas palabras tenían elementos pequeños repetitivos, los segmentos. Entonces vean cómo la comprensión del sistema, digamos, lingüístico a partir de esta lógica de computación se llega desde otra perspectiva. O sea, es como que el computador entendió la voz humana a partir en un orden no inverso, sino como autónomo, ¿no? Yo creo que ese fue el orden que le dieron a esto. No tengo, digamos, la certeza, pues porque no son como documentos abiertos de Google, pero la verdad es lo que más natural se me hace a mí pensar. Sin embargo, pues puede haber otros sistemas, como alimentar una gran base de datos primero partiendo por el segmento. Por ejemplo, si sabemos que esto es Paco, ¿no? Paco Viera, Pues entonces nosotros podemos transcribir, digamos, segmento a segmento cada cosa. Quito, digamos, tanta información porque abruma un poco. Me acerco a Paco Viera. Sé que esto es una A. Sí o sí, esto es una A, porque aquí dice como Paco. Vean, en este segmento es Paco. Paco. Entonces yo puedo pulir cada vez mi transcripción. Entonces eso que hice inicialmente, digamos que era una aproximación como cruda, como tosca un poco. Aquí tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que está bien segmentada ¿Ustedes creen que está bien si yo cojo la oclusiva desde acá? ¿O faltaría algo? Esta sí es una duda, digamos, relacionada a lo que hemos visto, porque ahora nos vamos a centrar en los dos sonidos obstruyentes. Entonces, ¿qué opinan? Esto es Paco. Paco. ¿Y esa oclusiva está bien? Digamos, ¿la seleccioné bien o no? La fase de mantenimiento, exacto, hace falta la fase de mantenimiento. Un poco más adelante, un poco más atrás, porque la fase, digamos que nosotros acá no tenemos, digamos, mayor certeza, salvo por este pequeño ruido. Este pequeño ruido seguramente son los labios de Daniel acercándose. Escuchemos esto. Se escucha súper leve, no sé si lo alcanzan a escuchar incluso. Lo más probable es que estos sean los labios de Daniel. Paco. ¿Listo? Cerrándose. Paco Viera. Uy, esto está súper duro. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos entonces a reconocer que aquí, hasta aquí viene la oclusiva, porque esta ya es la explosión, ¿cierto? Entonces nos acordamos, fase de acercamiento, ya donde se escuchan como los labios juntarse, fase de mantenimiento y fase de explosión. Entonces acá yo necesito, digamos, emular este intervalo en el segundo nivel. Ahí lo creé con control más 2, creo una marca acá, primo control más 2, y aquí ya tengo es el segmento. Luego tengo otro segmento. ¿Cuál es? La vocal. Se escucha aislada A. Luego vuelvo a tener otra oclusiva. Tengo la fase de mantenimiento, luego la fase de explosión. Esta tiene una explosión un poco más rara. Vean que se sostiene. ¿Ven ustedes cómo la voz entena es específica? Ah, mentiras. Es como que vayamos a decir que por ser de tena, entonces aquí esta oclusiva está teniendo esta forma. Ahí lo que estamos viendo, Paco, es la producción de un alófono diferente, ¿sí? Estamos viendo la producción de un alófono mucho menos, digamos, mucho menos oclusivo, y se acerca más a otros rasgos un poco más fricativo. ¿No se les hace que se escucha como cierta fricción acá? Como... Sin embargo, nosotros vamos a reconocer que esa, pues bueno, hipotéticamente es nuestra oclusiva. Y pues esta tendrá que ser la siguiente vocal. En español para nosotros es sencillo hacer esto. Y es esta, ¿por qué? Porque nuestra lengua tiene, digamos, este tipo de ortografías que llaman transparentes.
bueno, no sé si sea la palabra transparente, porque de hecho lo que se presenta es una oposición entre ortografías o sistemas de escritura que son más opacos que otros. ¿A qué me refiero? Ustedes conocen que, digamos, la lengua inglesa tiene palabras cuya ortografía, digamos, no corresponde 100% a la pronunciación. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, no sé, como tough, ¿cierto? Exacto, precisamente esta secuencia que propone allí Andrés Felipe. Eso es como off, ¿cierto? O, bueno, no, depende del caso. Ahora me olvido. Porque puede que sea como o, do, puede que sea sin la F. Ah, sin la T, sí, es cierto. El francés, ¿no? En francés esto también es un problema. Ve ahí, dice tough, do, sí, ¿cuál es el último? Ah, yo siempre tengo líos diferenciando esos tres. Ayuda, alguien abra su micrófono y pronúncielos. Bien, tough, thought. No, tough, though y thought. Tough, though y thought, sí. Gracias. Listo. Digamos que en francés esto puede ser aún más berraco, ¿no? Porque si ustedes quieren agua es como así, no, ¿sí? Como oh. Si ustedes quieren, digamos, no sé, hay otras lenguas en las que esto ocurre y que es como súper loco. Pero digamos que el ejemplo más llevado como a los límites de lo extraño es el francés, por su historia. Siempre le dice cómo debe pronunciar en... Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros vamos aquí a Google y le decimos Paco Viera? Si vieron lo que pasó, digamos, en términos de cómo va haciendo el reconocimiento, seguramente el espectrograma de Viera y de hubiera se parecen. Y por eso digamos que Google tiende a dudar. Pero entonces Google lo que hace es que va y compara con una base de datos grandísima que tiene así como esta, en la que cada ítem está transcrito y compara, digamos, con cuál muestra es más semejante. Si con esta entera que dice Paco, y lo más probable es que tenga como niveles de comparación. Entonces uno primero es como a nivel del léxico, pero si a nivel del léxico se encuentra con digamos, grandes coincidencias, como por ejemplo el espectrograma de Viera y de hubiera, yo creo que ya entra a mirar segmento a segmento, cómo se compone. Y si la secuencia, pues segmento a segmento, se asemeja más a Paco y a Viera, pues lo reconoce. Y eso ocurre en un segundo. Eso es lo que es fascinante, digamos. O sea, esa es como la fuerza de la transcripción. Nosotros, una vez tenemos estos datos, digamos que podemos cerrar acá, podemos guardar este text file. Eso sí es importante, save. Le damos como save as text file con el mismo nombre y en la misma ubicación. Y una vez yo ya tengo eso, digamos que esos datos los puedo extraer, ¿sí? Entonces puedo mirar cómo están funcionando, etc. Digamos que voy a dejar, esto va a ser como lo más complejo que vamos a hacer hoy en términos de transcripción, y va a ser este alineamiento entre ítems léxicos, ¿cierto? Y segmentos, ¿vale? Sin mayor, digamos, observación. Obviamente aquí nosotros vamos a poner alguna alerta, alguna nota, alguna observación, y es por eso que en los trabajos de transcripción que ustedes hagan, vamos a tener un nivel de observación, porque lo primero que vamos a notar es, bueno, ¿qué cambia? Primero vamos a notar, aquí hay algo que cambia. Antes de saber específicamente qué está cambiando, es necesario partir de una base perceptual, ¿cierto? Nosotros como hablantes, si decimos, vean, aquí hay algo que no se pronuncia como una oclusiva ideal, que es lo que veíamos en Paco. No sabemos qué es, pero por lo menos notamos la diferencia. Y más o menos con esta lógica trabajan las redes neuronales. Una red neuronal entra sin saber un montón de cosas, pero a partir de la comparación, ¿cierto? A partir de establecer similitudes y diferencias, una red neuronal es capaz de aprender eso. Y una red neuronal es capaz de hacer eso porque esa es la forma en que la humanidad piensa y esa es la forma en que la humanidad le intentó enseñar a un computador. O sea que nosotros, si seguimos, digamos, esos pasos, también vamos a entender esto. Eso que estás señalando allí, Cristian, a mí se me hace un gran problema. Y es que Google hizo su propio sistema de transcripción. Y es un sistema de transcripción que funciona solo para las personas angloparlantes. Porque si usted lo ve, por más que intenta hacerlo así fonológico y generalizar y demás, las grafías que ellos utilizan solo pueden leer si uno habla inglés.
¿sí? O sea que esa es una pronunciación que le enseña, digamos, a las personas angloparlantes a cómo imitar sonidos en otras lenguas, pero no nos enseña a nosotros, ¿sí? Cómo pronunciar estas palabras en inglés, no es, digamos, transparente. Bueno, con todo esto, digamos que la actividad que les voy a pedir inicien es la siguiente. Quiero que transcriban ese pequeño relato que ustedes desarrollaron. ¿Listo? Quiero que transcriban ese pequeño relato y quiero que transcriban también el listado de palabras que crearon para su listado de pares mínimos. ¿Listo? Y quiero que lo transcriban, quiero que empiecen, digamos, a hacer esa transcripción para quienes sea posible, ¿cierto? Y me gustaría, digamos, como que si alguien tiene la posibilidad, comparta pantalla y yo con eso, digamos, los voy orientando, porque yo puedo hacer esto y a veces yo hago eso muy rápido, pero yo realmente siento que ustedes son quienes deben manifestar cuáles son sus dudas y eso debe ser, digamos, como en tiempo real. O sea, como vea que no sé cómo hacer esto. En Prat, sí, en Prat. La idea es como aplicar eso, transcribirlo, notar cuáles son las, digamos, como los niveles de problema, ¿cierto? Los segmentos en los que hay problemas. Es transcribir un pequeño relato. Ustedes se van a dar cuenta que transcribiendo un pequeño relato uno se puede demorar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, ese va a ser un primer ejercicio eh, que no vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Les voy a pedir un momento, ya vuelvo. Vale, hola. Bueno, el asunto no es como que eso se va a transcribir para ya, ¿sí? No es como que tienen que hacerlo en este momento o entregarlo el martes, no. Digamos que yo lo que le voy a pedir a cada uno de ustedes es que cuando hagamos la entrega de la segunda guía, ¿cierto? Ustedes anexen la transcripción de su relato y de su lista de palabras. Entonces, digamos que como hay al menos 5 miembros por cada grupo, cada miembro deberá aportar una transcripción, ¿cierto?, de su relato y su listado de palabras propio. Es decir, debe haber al menos 10 transcripciones, 5 de listados de palabras y 5 de relatos. ¿Esto qué objeto tiene? Pues que se vaya alimentando, digamos, una base de datos conjunta. Lo segundo, que se empiece a utilizar los símbolos, ¿cierto?, del alfabeto fonético internacional para establecer, digamos, una transcripción de cada uno de los sonidos obstruyentes del español. Pues si nosotros acabamos de terminar, digamos, ese gran conjunto, lo importante, digamos, es utilizar ese conocimiento para que se anide en nosotros, ¿sí? Esa es como la propuesta pedagógica de esa actividad.
Sí, exacto, tienen que hacer lo mismo. Y para eso yo les voy a dar como una especificación. Solo van a hacer estos 3 niveles de transcripción. Un nivel ortográfico, un nivel fonético, que ese nivel fonético, digámoslo, va a ser un nivel de transcripción fonético ancho, quiere decir que no hay mucho detalle, ¿cierto? Y un nivel de observaciones. A mí realmente el que más me interesa es este nivel de observaciones, porque ahí ustedes pueden escribir qué cosas son raras, qué cosas, digamos, notaron perceptualmente, antes de ser expertos y decir ya, este es un proceso fonológico de no sé qué cosas. Lo importante es que ustedes empiecen, digamos, a sensibilizarse con, ay, vea que esto está cambiando, que esta oclusiva no es exacta, que esta fricativa más bien es rara, que porque esta fricativa no sé qué. ¿Listo? En la próxima clase vamos a iniciar con los sonidos sonantes. Digamos que por hoy esto es todo lo que quería compartir con ustedes en esta sesión antes de seguir, digamos, con el contenido del programa tal cual se estipula. Y lo siguiente que les voy a pedir es, bueno, aunque eso va a ser bueno, para que lo sepan, digamos que para la segunda guía les voy a pedir de este capítulo, el de procesos fonológicos, más o menos una serie de resumen de los principales procesos fonológicos que se ponen allí. Y ese resumen se los voy a plantear se los voy a solicitar con reglas, cuando veamos cómo mirar reglas, claro está, cómo crear reglas fonológicas. En el de observaciones podemos poner cualquier cosa que vean, que observen, sí, claro. Digamos que no es un nivel para otra cosa, sino para todas las precisiones y cosas que para ustedes, digamos, sean relevantes y llamen la atención. Muchachos, eso va a ser todo por hoy. Voy a tener la grabación.